de Santiago de Compostela, jefe nacional de Campamento de Cuenca, es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga desde 1995, es catedrático emérito de la Universidad de Málaga desde 2013 y miembro del Consejo Científico de las Revistas Españolas. Es un reconocido y prestigioso autor de más de 200 obras literarias, no las voy a mencionar a todas, pero sí algunas de las más reconocidas. Menciono algunos de sus textos: La evaluación como aprendizaje, La pedagogía contra Frankenstein, Las feromonas de la manzana, Entre bastidores, entre otros. Bueno, quisiéramos darle la bienvenida y consultarle acerca de la evaluación. Sabemos que la forma de entender y de practicar la evaluación nos permite deducir algunas teorías sobre las que ésta se sustenta, así que dejamos a Miguel para que nos hable. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación que me habéis hecho, los organizadores, las organizadoras, porque cuenta una leyenda persa que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito. Para reconstruir la verdad hace falta poner el trozo de cada uno, de cada una. Yo humildemente vengo a poner mi pequeño trozo y os insto a que cada uno, cada día, ponga ese trozo de verdad que nos permita buscar y encontrar la verdad. Verdad y comunicación serían dos caras de la misma moneda. Pero gracias especialmente a los que estáis oyéndome, porque después de una jornada de trabajo, tenéis la generosidad de dedicar un tiempo, pequeño dinero, una enorme voluntad de aprender y de mejorar las prácticas de la evaluación, y ese es un gesto de enorme valor, a mi juicio, porque estáis mostrando que queréis ser mejores profesionales. Si hay una señal de optimismo en el sistema, es porque hay profesores y profesoras como vosotros. Hace unos años este reconocimiento a los docentes lo mostré en el libro Un ramo de flores para los docentes del mundo, porque os tengo una enorme admiración, un enorme afecto y una enorme gratitud. Los médicos, las enfermeras en la pandemia están salvando las vidas, están curando a los enfermos, pero vosotros y vosotras en el trabajo cotidiano estáis cultivando las mentes y cuidando los corazones. Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros, de las otras. Gracias por estar aquí. Y estamos aquí para compartir algunas reflexiones, algunos sentimientos, algunas propuestas, algunas preguntas sobre una cuestión verdaderamente importante en el sistema de enseñanza y aprendizaje, que es el proceso de evaluación. En la escuela se evalúa mucho y se cambia poco, algo falla. ¿Por qué? Porque la evaluación, si se entendiese como un proceso de diálogo, de comprensión, de mejora, de transformación, nos llevaría a la toma de decisiones para mejorar las prácticas. Una evaluación de naturaleza pobre genera un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre. Y por eso me ha gustado el título que le hemos dado a esta sesión. ¿Por qué? Porque pone el foco en lo que considero más importante, que es la formación, la educación. Y la gran pregunta que ya me hago desde el principio es, si la evaluación es educativa, no es solo porque toca cuestiones relacionadas con la educación, es porque educa al que la hace y al que la recibe. Y aquí una pregunta que os podéis formular cada día. ¿Es educativa la evaluación que hacemos en esta escuela? ¿Es formativa? ¿Y cuándo es formativa? Cuando permite comprender, cuando permite dialogar, cuando permite mejorar la enseñanza y el aprendizaje. A mí me gusta que en mis conferencias todo el mundo sepa
este señor dónde va y ahora dónde está. ¿Dónde va? Bueno, pues voy a recorrer 4 partes que son: 1, principios para la reflexión; 2, propuesta para la mejora; punto fundamental, no digo para el cambio, digo para la mejora, que algunos confunden cambios con mejoras, pero no es así siempre. No todo cambio es una mejora. Mejora es una palabra infinita que tenemos que desentrañar, pero no la podemos confundir con los cambios, porque algunos cambios son solo para los más favorecidos del sistema, o algunos cambios son en cuestiones insustanciales, pero en lo fundamental son claros retrocesos. En tercer lugar, sugerencias para la acción, y en cuarto lugar, conclusiones finales. Todo el mundo va a saber que si estamos en el punto 1 nos faltan 3, y que si estamos en el punto 2 nos faltan 2, y que si estamos en el 4 estamos terminando. Y voy a desarrollar estas 4 cuestiones con palabras que sean, quiero que sean, ante todo, inteligibles. En segundo lugar, motivadoras. ¿Qué quiere decir motivadoras? Que toquen el corazón, porque se conviertan en un motor para transformar la práctica. Si todo lo que vamos a trabajar hoy quedase en el ámbito de estas 2 horas, yo no las dedicaría a estar con vosotros y con vosotras. Es decir, si no llega a la escuela, si no llega a los niños, a las niñas, a los alumnos, a las alumnas, si no toca las prácticas, si no las transforma, si no las mejora, organizadores, asistentes, conferencistas, ¿qué hacemos aquí? Por eso me parece fundamental el punto 2. El punto 3 está enraizado en el punto 2, sugerencias para la mejora de la acción, y algunas consideraciones finales. Quiero, además de que sean palabras motivadoras, que sean palabras amenas. Mirad, queridos colegas, queridas colegas, aprender es apasionante. ¿Por qué la escuela es muchas veces insufrible? Bueno, algo lo estamos haciendo bien, porque, como decía Winston Churchill, y nos tiene que hacer pensar a los profesores y a las profesoras, decía: me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. ¿Cuándo? Cuando me aburren, cuando lo que me enseñan no vale para la vida, cuando no me quieren, cuando no es un conocimiento útil para la vida y para la vida y para la felicidad. No olvidéis, no hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Y el primer principio que quiero plantear, los principios son algunas reflexiones teóricas para que nos permitan comprender eso que hemos hecho tantas veces como evaluados y evaluadas en la vida, tantas veces. Y yo digo, ¿y por qué todo lo que hemos vivido en nuestra experiencia de personas que han sido evaluadas no lo aplicamos a nuestras prácticas? Yo he impartido la asignatura de evaluación muchos años en la facultad, y mis estudiantes me hablaban muchas veces de todo el dolor, de toda la angustia, de toda la irracionalidad, de todo el sometimiento que habían vivido con la evaluación. Y yo me preguntaba, cuando sean maestros y estén en las aulas, ¿van a repetir eso que han vivido? Y algunas veces no tenía más remedio que decir, lo van a repetir. Y entonces trabajábamos la idea de cómo convertir la experiencia en sabiduría. Vamos a los principios. No quiero quedar cortada la exposición de los 4 puntos y quedarme en el 2 o quedarme en el 3. Por eso voy a ir un poquito rápido. Primero, la evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, nuestros principios y nuestras actitudes. En mi libro, Evaluar con el corazón, en mi libro Evaluar con el corazón, hay un capítulo que se titula Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Bueno, por ejemplo, como a la enseñanza no hay filtros y en la formación inicial no hay dedicación a la formación emocional de los docentes, ni hay filtro alguno
que diga algo sobre esta cuestión, pues a la docencia entran todo tipo de personas. Entran, por ejemplo, sádicos. ¿Y qué hace un sádico en la evaluación? Pues tiene un campo extraordinariamente propicio para hacer sufrir. ¿Por qué? Porque ¿cómo disfruta el sádico? Haciendo sufrir. ¿Y qué pasa con la evaluación? Que tiene poder. Me decía una alumna de aquellas clases que un docente la había evaluado con esta puntuación, -1 con 17, -1 con 17. Esto no es fruto del rigor, esto no es fruto de la precisión en la evaluación, esto es fruto del sadismo. Es decir, ella me dijo, saqué la conclusión, Miguel Ángel, de que no solo era tonta, porque si hubiera sido tonta hubiera tenido un 0, no sabe nada. Pero yo tuve -1. Saqué la conclusión de que era mucho peor que tonta. Y ves, en la evaluación permite saber cómo es tu amor, cómo es tu concepción, cómo es tu actitud hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo eres como persona. Por ejemplo, permite ver cuáles son las concepciones. Mirad, vamos a suponer que yo tengo esta concepción. Enseñar es un proceso que consiste en que unas personas tienen agua. ¿Cómo la tienen? Embotellada, envasada, encerrada, acabada, y el alumno es un recipiente pasivo y la enseñanza consiste en echar agua de donde hay a donde no hay. ¿Cómo será la evaluación si yo tengo esta concepción empobrecida de la enseñanza? ¿Cómo será la evaluación? Muy sencillo, midamos cuánta agua hay en la copa. Oiga, y si en la copa no hay agua, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues siempre es culpa de la copa no se puso debajo. Pero, ¿y si el que echa el agua no la tiene en su botella? ¿Y en ningún sitio? ¿Y si el que echa el agua tiene la enfermedad de Parkinson? ¿Y si el que echa el agua es esa persona sádica que hace que un día diga ahora por aquí, ahora por allí y no se puede poner la copa de abajo nunca? Pues no hay agua en la copa, pero no por culpa de la copa, es por culpa del que echa el agua. Pero mirad, si yo en lugar de esta concepción, tuviera la concepción de que enseñar es buscar, ayudar a que el alumno busque por sí mismo autónomamente donde hay manantiales de agua. Es decir, tiene curiosidad por saber, tiene interés por buscar el conocimiento, sabe buscarlo. Segundo, cuando lo encuentra, es capaz de saber si el conocimiento está adulterado, si el agua está adulterada o es potable, si el agua está contaminada o se puede beber. Tercero, ¿y qué hace cuando encuentra agua potable? ¿A qué la dedica? ¿La dedica solo a hacer surtidores, fuentes ornamentales y piletas en el jardín de su casa mientras se mueren de sed los que están a un metro de su vivienda? Si yo tengo esta concepción de la tarea de ser un educador, la evaluación no va a ser cuánta agua hay en la copa, midamos. La evaluación será, comprobemos si sabe buscar por sí mismo manantiales de agua, si le hemos ayudado a despertar ese deseo de búsqueda de algo que es necesario para la vida. Segundo, cuando encuentra agua, cuando encuentra conocimiento, sabe discernir si es un conocimiento adulterado o es un conocimiento riguroso. Tercero, cuando encuentra conocimiento riguroso, lo utiliza no solamente en el propio beneficio, lo utiliza para compartirlo, para enriquecer y ayudar a los otros. Porque si no, a mí esta idea, este concepto no me deja dormir. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, si el conocimiento que se aprende en las escuelas, universidades, instituciones educativas, sirviese al fin para cómo dominar, engañar y explotar mejor al prójimo, es que más nos valdría cerrarlas. Porque no me olvidéis esto, fueron médicos muy bien preparados
ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Sabían muchísimo. Pero sus víctimas, ¿qué dijeron? Hoy qué bien, fueron un día a una escuela. Hoy qué bien, cuando les evaluaron, sacaron sobresaliente en cómo se construyen los hornos. Más bien dijeron, maldito el día que aprendieron eso. ¿Por qué? Porque me va a costar la vida. Entonces, en la evaluación no podemos dar las espaldas a las dimensiones éticas del proceso. No es solamente una cuestión técnica, como diré a continuación. Mirad, en una universidad de Chile estoy coordinando un proyecto muy hermoso que se titula Buen profesional, profesional bueno. Y dicen en la universidad, no nos interesa solo tener un buen médico, nos interesa tener un médico bueno. No solamente nos interesa tener un buen ingeniero, sino un ingeniero bueno. Porque claro, si el médico utiliza el conocimiento como los de la Segunda Guerra Mundial y el ingeniero utiliza el conocimiento para explotar al prójimo, a mí me gusta, sabéis, me gusta mucho contar anécdotas, contar historias. Un señor tiene enterrado 3 millones de pesos en el jardín de su casa, en un pozo, en una caja metálica, para que no se le pudran si hay lluvia. Y un día se asoma a la ventana y ve que han vaciado el pozo de la tierra y se acerca sobresaltado, angustiado, y ve que han robado la caja. Pero las pisadas del ladrón son inequívocas y conducen a la puerta de un vecino que es mudo. Y sabe que ha sido él, pero como no domina el lenguaje de signos, pues no sabe cómo interpelarlo. Acude a un profesor, afamado profesor, experto en lenguaje de signos, y le pide que le ayude a recuperar el dinero. ¿Me quieres ayudar? Sí. Tú tienes conocimientos, tú tienes unos conocimientos que yo no tengo. ¿Me puedes ayudar con tus conocimientos? Y el profesor le dice, claro que sí. Vas a venir a ver a quien me ha robado el dinero. Yo voy a ir armado de una pistola. Tú le vas a decir de mi parte que sé a ciencia cierta que tiene el dinero y que como no te diga dónde lo ha escondido, le voy a pegar un tiro. ¿Me puedes ayudar? Te voy a ayudar. Lo encuentran al ladrón y le dice con la pistola, háblale. Y le explica en lenguaje de signos que sabe el dueño del dinero que se lo ha robado y que como no le diga inmediatamente dónde lo tiene escondido, le va a pegar un tiro. Y el ladrón, el mudo, asustado, tembloroso, le dice, lo tengo enterrado en un hoyo que hice al lado del cerezo que está al fondo de mi jardín. Y el dueño del dinero le pregunta al profesor, ¿qué es lo que te ha dicho? Y le responde, me ha dicho que si le quieres pegar un tiro, que se lo pegues. ¿Qué quiere decir? Yo me quedaré con el dinero. Yo he utilizado el lenguaje de signos para robarlo, no para ayudarlo. Atención a esta dimensión de la evaluación que tiene que ver muy directamente con el punto siguiente que voy a plantear, que es que la evaluación no es solo un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Y que más que evaluar mucho, evaluar bien técnicamente, es importante saber a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación, qué valores destruye y qué valores construye, cuándo es formativa y cuándo es dañina, cuándo es educativa y cuándo es inmoral. Porque hay beneficiados y perjudicados, injustamente beneficiados y perjudicados en el sistema. Y lo vais a ver en 2 imágenes muy claras. Primera imagen. Hemos abierto una escuela igual para todos, para todas, que ganen mejor. Vamos a evaluar la carrera. Si a mí me preocupa solo la dimensión técnica, ¿de qué estaré preocupado? Pues de que el cronómetro que marca los tiempos sea muy fiel, de que las calles estén muy bien trazadas, de que la meta esté a misma distancia y de que hace el disparo pues esté en un sitio que lo oigan todos a la vez. Pero queridos colegas, aquí hay
perjudicados por esta evaluación. El cronómetro es muy fiel, pero el que tiene una bola de hierro, ¿pero qué le importa que sea fiel el cronómetro? Si no va a llegar, si va a ser un fracasado. ¿Por qué? Pues la bola de hierro es que es pobre, que es pobre. Y dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. Y el que no tiene la segunda casa ya era un fracasado antes de ir a la carrera, pero cuando fue a la carrera resultó doblemente fracasado. Y la evaluación de la carrera contribuyó al fracaso. Y hay un corredor que tiene una estaca atada a la cintura. ¿Qué le pasa? Pues es un rumano que ha llegado a Argentina, no sabe ni una palabra de castellano, el currículum se por consiguiente no va a poder ni siquiera comprender. El cronómetro es muy fiel, pero ¿a él qué le importa? La calle está muy bien trazada, ¿qué más le da? La meta está a igual distancia. ¿Cómo que es igual para todos esta carrera? ¿Cómo que la escuela es igual para todos? ¿Y qué le pasa al otro corredor? Pues mirad, en tiempos de pandemia está en un núcleo familiar que no tiene cobertura. Es decir, que no puede asistir a la enseñanza online, que no puede aprender nada de lo que se le quiera enseñar porque no tiene acceso al conocimiento. O tiene una computadora para 6, o tiene una casa donde es imposible conseguir un minuto de silencio porque están hacinados y están alborotados todo el día, o porque no tienen cultura para saber que el conocimiento es muy importante. Dicho de otra manera, esta imagen algunos me la atribuyen, aunque no es mía, pero he visto en algunas ocasiones, cortesía del profesor Santos Guerra, yo la he difundido, pero a mí me la han dado y yo solamente lo que he hecho es publicitarla, darla a conocer. Para que la evaluación sea justa, dice el evaluador, todos vais a realizar la misma prueba, vais a subir a ese árbol. No hay adjetivo del diccionario que le convenga menos a esta evaluación que la palabra, el adjetivo justo. Cualquier otra le puede convenir. Esperpéntica, llamativa, chocante, curiosa, ridícula. Pero hombre, justa no. Porque cuando el evaluador dice preparados, listos ya, el pájaro está en un segundo en la copa del árbol, con felicitaciones. Pero el pez no se ha enterado de la consigna. Y si se enterase de la consigna, acabaría concluyendo que es una persona incapaz y que no tiene las condiciones mínimas para poder tener éxito en la tarea que se le encomienda. ¿Y qué haría el caracol? El caracol diría, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y al medio metro el evaluador le diría, alto caracol, torpe, lento, sucio, mira el pájaro dónde está. ¿Sabéis cuál es la tragedia más importante del caracol? No es, fijaros, no es que le digan tú no vales. No es que le digan tú no vales. ¿Sabéis cuál es la tragedia más importante del caracol? Que se lo crea, que no vale. Porque si el caracol no se lo cree, camina hacia el árbol y al día siguiente está en la base y al día siguiente sigue trepando y está en la copa. Pero si el caracol dice, es verdad, me lo dice esa persona que tiene autoridad, yo no valgo, se retira, se va. No me olvidéis esto, no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor. Y a veces la evaluación ha servido y sigue sirviendo para etiquetar a las personas. No vales. Y esas profecías se suelen cumplir. Dice Walt David, la profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía, salvo que haya una rebelión ante ese veredicto que ha hecho precisamente la persona que está ahí en el sistema educativo para ayudar a crecer, para motivar, para estimular, para alentar. Porque mirad, la palabra autoridad etimológicamente viene del verbo autor augere, que significa hacer crecer. Tiene autoridad aquella persona que ayuda a crecer. La que aplasta, humilla, silencia, desalienta, castiga, destruye, tendrá poder, pero no tiene autoridad.
Tercer principio. Atención al lenguaje. Esto, queridos colegas, os lo digo, no solamente para la cuestión de evaluación, que os lo digo, vale también para muchas otras cuestiones de la escuela. Por ejemplo, la palabra educación. Algunos la confunden con instrucción, otros la confunden con socialización, otros la confunden con adoctrinamiento, pero utilizamos la misma palabra para decir cosas muy diferentes. Por eso yo digo que el problema no es que no nos entendamos. El problema es que nos entendemos cuando decimos cosas tan dispares. Todos los que habéis asistido a esta sesión, o estáis asistiendo a esta sesión, habéis venido en la idea de que íbamos a trabajar algunas ideas, propuestas sobre evaluación. ¿Pero tiene en la cabeza todo el mundo la misma concepción? No. Algunos la confunden con medición, con calificación, con control, con jerarquización, pero claro, pero no como un proceso de comprensión que va conduciéndose hacia la mejora de las prácticas. Y lo mismo digo de todos los conceptos de convivencia, de mejora, de innovación. Es muy importante para las escuelas negociar los significados. Negociar los significados. Porque hay un concepto jerárquico de verdad muy peligroso que se define así. Verdad es lo que la autoridad diga que es verdad. O un concepto sociológico también peligroso. Verdad es lo que la mayoría diga que es verdad. O un concepto fundamentalista. Verdad es lo que yo digo. Tenemos que negociar los significados. Y en castellano, respecto a la palabra evaluación, tenemos otro problema, que es el siguiente. Si nosotros vamos a una librería de Londres como Foiles o Dillons, que son manzanas enteras, y preguntamos, ¿me quiere indicar en qué espacio puedo encontrar libros sobre evaluación? Te preguntarán de qué evaluación estás hablando. Porque si dices assessment, te llevarán a una sala que es distinta si dices accountability, a price, a self-evaluation. ¿Por qué? Porque assessment es un proceso de medición de resultados obtenidos por los alumnos con pruebas estandarizadas y según los resultados se hace un ranking. Yo esa evaluación no la defiendo, no la promuevo, no la quiero, porque no está atenta a procesos, porque no está encaminada a la mejora, porque no es de carácter cualitativo, porque no participan las personas en ella, los protagonistas. Entonces, ¿qué vamos tenemos que negociar el significado? Y aquí, por ejemplo, yo voy a deciros que entiendo la evaluación como un proceso, por consiguiente no va solo al resultado. Y supone rigor para recogida de información, pero mirad, ¿para qué es toda esa información? Es que luego diré, ¿para qué? ¿Para qué la evaluación? Vamos a emitir un juicio que lleve a decisiones de carácter, ojo, social, de carácter pedagógico. Porque si no, pongo el ejemplo aquí en esta imagen de un diagnóstico inútil que nos diesen en un hospital y en el que fuésemos a preguntar, ¿cómo estoy? Doctor, ¿me puede evaluar? Y después de aplicarte 100 pruebas, te dice, usted está gravísimo. Y oiga, doctor, ¿y por qué? No, yo lo único que le tengo que decir a usted es que está muy grave. Pero oiga, ¿y yo me puedo mejorar? ¿Me puedo curar? Oiga, no, si es que yo no tengo que decirle más que usted está gravísimo. Pero entonces, ¿para qué vale el diagnóstico? Oiga, es que es muy riguroso. Sí, pero es totalmente inútil. Y en algunas ocasiones puede llegar a ser hasta perjudicial. Bueno, cuarto, muy importante. La evaluación tiene varios componentes. Uno es el de comprobar si aquello que teníamos que aprender lo hemos aprendido, si aquellas competencias que tenían que adquirir las han adquirido, vamos a comprobar. Pero este elemento es más complejo de lo que pensamos. Se han hecho estudios, se han hecho investigaciones de que para que haya rigor en la corrección de ejercicios de ciencias, harían falta por lo menos 12 correctores. Alguno me dirá, hombre,
Miguel Ángel, si es un problema, o está bien o está mal. Darle el mismo problema a 20 correctores. Esto lo podéis experimentar vosotros mismos. Y hay uno que te dice, la respuesta es 20 kilogramos. Se olvidó de poner kilogramos. Tiene... Está silenciado, Miguel. Y genera compromiso. Ahora, muy bien, hay que exigir condiciones para poder hacer esto. Bien, casi de manera lapidaria. Muy rápido las sugerencias. Primero, hay que hacer evaluación continua y no dejar la evaluación para cuando acabe el proceso de aprendizaje. Y hay que hacer evaluación invisible, es decir, ¿qué quiere decir evaluación invisible? Evaluación en que los alumnos ni se dan cuenta de que están siendo evaluados, porque lo estamos observando, están respondiendo preguntas, y no una evaluación que les atemorice, que les tensione, que les estrese, que les torture. Evaluación continua, evaluación invisible. Es muy importante también que los instrumentos sean variados. Casi los profesores casi siempre lo hablamos todo y lo preguntamos todo por escrito. Que sean sensibles para captar la complejidad y que sean adaptados al contexto y a los evaluados y a las evaluadas. Bueno, tercero, ojo a la autoevaluación. Es muy importante que hagan procesos de autoevaluación. Esto se puede hacer estando en la enseñanza online, estando en la enseñanza presencial, estando en el blended learning de enseñanza híbrida. Y no hablo de autocalificación. Mira, en una escuela en Chile le pregunté a un grupo de niños, ¿vosotros hacéis autoevaluación de vuestros aprendizajes? ¿Sabéis lo que dijo un niño? Levantó la mano y dijo, profesor, ¿y cómo vamos a ser nosotros capaces de adivinar la nota que nos va a poner el profesor o la profesora? Es decir, que pensaban que la autoevaluación era un proceso adivinatorio, que consistía en adivinar la verdad que tenía solamente el profesor o la profesora. Es decir, que la cultura de la participación, la cultura de la evaluación, no se improvisa, es cuestión de ir desarrollándola. Y cuando hablo de participación no solo a través de la autoevaluación, sino en la participación en la evaluación que hace el docente, porque el alumno puede fijar criterios, bueno, por supuesto conocerlos, pero también fijarlos y aplicarlos y discutir sobre la aplicación, porque solamente desde esa perspectiva puede aprender qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, dónde ha tenido los errores, dónde ha tenido las dificultades. Quinta, es necesario evaluar lo que se está enseñando y trabajando en el periodo online. Es que hay algunos docentes que no están teniendo la flexibilidad necesaria para decir, bueno, y lo que hay que evaluar es todo lo que había que haberse aprendido y todo lo que había que haberse desarrollado del currículum. No, lo que se ha trabajado. Sexta, ojo que esto es muy importante. Como el conocimiento que se trabaja en la escuela tiene valor de uso y valor de cambio, valor de uso a veces discutible, valor de cambio inequívoco. Si tú demuestras que lo has adquirido, te lo canjean por una acreditación. Es muy importante tener éxito en el camino hacia la acreditación, que es la evaluación. Entonces, si las tareas que pide la evaluación son las más pobres intelectualmente, las menos complejas, el proceso de enseñanza y aprendizaje se encaminará a tener éxito en la evaluación con actividades pobres, con actividades simples intelectualmente. Dice Doyle, en un aula, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, puede haber tareas memorísticas. ¿Qué son? Reproducir sin entender nada. Puede haber tareas algorítmicas. ¿Qué son? Aprender los pasos, sin comprender. Hay niños que saben hacer una raíz cuadrada, pero no comprenden. Saben los pasos.
Y a veces nos lo dicen, de ese problema no hemos hecho ningún ejemplo, porque lo que quiere es saber la mecánica. Tareas de comprensión, tareas de análisis, tareas de comparación, tareas de opinión, tareas de creación. Queridos colegas, ¿de dónde a dónde están ordenadas? ¿De menos complejas a más o de más complejas a menos? Todo el mundo me dirá, de menos complejas a más complejas. Todas necesarias. Pero si yo pregunto, ¿de qué tareas hay más en las evaluaciones de las escuelas? Pues algunas veces me tendrían que responder, hay más de las más simples, con lo cual estamos favoreciendo el aprendizaje y la enseñanza simple, no compleja. Yo tengo de evaluación un anecdotario infinito. Me decía una profesora de lengua que un alumno suyo estaba preparando un examen y estaba leyendo él solo, el verbo ser es un mero atributo del verbo principal. Bueno, y el niño al llegar a la palabra mero no entiende su significado y se levanta y sin decir nada al padre le pregunta, papá, ¿qué es mero? No entiendo la palabra mero. Y el padre dice, hijo, mero es un pescado. Y en la evaluación le pregunta qué es el verbo ser y el niño contesta, el verbo ser es un pescado, es un mero. Es que no entiende, es que repite. Es que yo he oído decir a una profesora, niños, esto es muy importante, hay que aprenderlo de memoria para el examen. Y si alguien no sabe decirlo de memoria, lo puede decir con sus propias palabras. No, lo tiene que decir con sus propias palabras. Y si no es capaz, lo tendrá que repetir. Un profesor me contaba que había preguntado en la clase ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Y uno de esos que tienen el muelle de las respuestas averiado, que levanta el brazo, yo. Dice, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Y el niño contesta con todo el aplomo, su primo, Genito. Y dice, ¿cómo Genito? ¿Cómo un primo? La línea dinástica, ¿cómo va a ser por los primos? Y el niño dice, lo dice mi libro. El profesor cae en la cuenta y le dice, tráeme el libro, vamos a leerlo tú y yo despacio. ¿Qué decía el libro? A Felipe II le sucedió su primo Genito en la otra línea. Pero no lo entiende, lo repite sin entender. ¿De qué tareas hay más en las evaluaciones? ¿De las tareas ricas, intelectualmente, complejas o de las pobres? Bueno, ojo, porque si hablamos de la evaluación, qué forma, qué es tan importante, pues habrá que evaluar también la enseñanza, no solo el aprendizaje. Y si tiene potencialidad, habrá que entender que esa evaluación ha de ponerse al servicio de la comprensión y de la mejora. El profesor tiene que entenderla en un juicio. En cuanto a la promoción, yo siempre me he inclinado, incluso ahora en tiempos de pandemia, por la promoción. No digo automática, pero como norma. Y el equipo docente tiene que promover, favorecer, propiciar la promoción con ayuda si alguno se ha quedado descolgado. Porque se ha demostrado en investigaciones que la repetición es muy poco eficaz, que ayuda muy poco y que etiqueta mucho y que tiene muy negativas consecuencias. Y cuando acabe este periodo que estamos atravesando, que acabará, tendremos que partir de donde están, no de donde deberían estar. Con especial ayuda a los que se hayan quedado descolgados. La última sugerencia, os la apuntaba al principio del todo, si es educativa la evaluación, ha de serlo porque educa a quien la hace y a quien la recibe. Si es educativa la evaluación, ha de serlo porque educa al que hace y al que la recibe. Y, finalmente, aquí no me voy a detener mucho, voy a sacar una conclusión. Estamos viviendo tiempos de una gran adversidad, pero es muy importante que seamos capaces de convertir 2 signos menos en un signo más. De que seamos capaces de mantener el optimismo a pesar de muchas invitaciones a la desesperanza, porque esta profesión es intrínsecamente optimista. Parte de este presupuesto. El ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que van a dar. De tal manera que sin optimismo podíamos ser buenos domadores, pero nunca seríamos buenos educadores. Y todo esto que estoy diciendo está en nuestras manos, está en nuestras manos. La capacidad de desarrollar una tarea
que nos haga ser inteligentes, es decir, ser felices y ser buenas personas, está en nuestras manos. Con esto termino. La mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas, algunas de ellas él sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerle la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, será una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y finalmente voy a ceder la palabra a un niño. He hecho alusión muchas veces a la importancia del amor. Y por eso el libro que he titulado Evaluar con el corazón. Los niños necesitan de sus adultos, padres, madres, profesores, profesoras, conocimientos, destrezas, cosas. Pero ¿sabéis lo que necesitan sobre todo? Nos necesitan a nosotros. Tener la seguridad de que nos tienen, de que estamos a su lado, que les somos incondicionales. Le voy a dejar la palabra a este niño y él cierra la sesión por mí. Un niño, meditando en su oración, concluyó: Señor, esta noche te pido algo especial, convertirme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Quisiera ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona. Y tener la compañía de mi papá cuando llegue a casa, aunque esté cansado del trabajo, y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme, y que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho. Solo vivir lo que vive cualquier televisor. Demanda desgarrada, demanda profunda, que los docentes, las familias tenemos que atender. Aquí hay algunos libros. Os invito a entrar en el Adarve, que es gratuito. Si olvidáis el nombre, como mis apellidos son tan contradictorios, lo podéis recordar mejor. Santos Guerra, el blog de Miguel Ángel Santos Guerra, y podemos dialogar a través del blog. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación, por vuestra amabilidad, por vuestra atención, por vuestro tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Además está decir que en los comentarios el gracias resuena, así que las coordinadoras, no sé si si tienen el micrófono activado, les docentes han ido haciendo algunas intervenciones y preguntas. Sí, algunas de las consultas que nos habían dejado en el formulario se fueron respondiendo a lo largo de la exposición de Miguel, así que no vamos a redundar y vamos a aprovechar de que hay nuevas preguntas en el chat para irlas levantando y que se hagan esas intervenciones. Si quieren las podemos leer, o si se animan, las personas que fueron preguntando, si quieren habilitar ese micrófono. Rocío consultaba. Un segundito, se me perdió. Hola, Rocío, ¿puedo preguntar yo si quieren? Adelante. Sí, adelante, adelante. Bueno, un placer la exposición, muchísimas gracias de antemano. Y mi pregunta tiene que ver con ¿cómo hacemos para explicar a las familias la importancia de una evaluación formativa
siendo que ellos fueron tan atravesados en sus escolaridades por lo que es la educación tradicional y la evaluación con números, ¿no es cierto? Que el chico es un número. Entonces, esa sería la pregunta, ¿cómo hacemos para...? Bien. Mira, en una de estas investigaciones exploramos qué pasaba con las familias, ¿eh? Y decidimos hacer lo siguiente, es una sugerencia que te puede servir. Con cada evaluación mandábamos una carta que se titulaba así: ¿Cómo leer educativamente el informe de evaluación de sus hijos? De su hijo o de su hija. Y entonces ahí, ¿qué les explicábamos? Pues primero, si habíamos visto que no entendían el contenido de la información, les invitábamos a que vinieran a dialogar a la escuela. Pero si lo que habíamos descubierto era que cuando recibían las calificaciones solo les importaban los resultados y no les importaban pues cómo habían ayudado a otros a aprender, si habían respetado a los que les enseñaban, si habían dado las gracias a los que enseñaban, si los aspectos cualitativos de la evaluación, en esa carta de cómo leer educativamente el informe de evaluación de su hijo, les explicamos la importancia, a veces con un ejemplo. En mi blog hay varias cuestiones sobre esto a las que te remito. Por ejemplo, si el hijo en la casa ve ejemplos de que no importa la cultura, y le poníamos ejemplos concretos, vamos a suponer que su hijo va con su padre o su madre por el campo, y el hijo pregunta, ¿qué árbol es este? Y el padre o la madre dice, da igual, un árbol. Pero ¿por qué se tiene que aprender después la flora de Oceanía? Porque si da igual saber los árboles, ¿cómo leer educativamente el informe de evaluación de su hijo? Algunas veces el problema era que comparaban a los hijos y que se machacaban unos a otros compitiendo. Algunas veces era que los padres, el padre o la madre, respecto a la evaluación del hijo, estaba siendo engañada por el hijo. Recuerdo una familia que le había dicho, cuando le llamó el tutor para decir que había ido el curso muy mal, dice el padre, ¿cómo puede ser? Si siempre ha tenido MD. Y dice el profesor, sí, MD es muy deficiente. Y el niño dice, es que el padre dice, el niño nos había dicho que MD era muy distinguido. El diálogo estaba roto. Se pueden hacer también escuelas de padres y de madres, sesiones de formación de padres y madres, porque, como os decía en el triángulo, es muy importante que la familia entienda estas cuestiones que estamos planteando, no solamente la escuela, más cosas para que dé tiempo a más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, gracias Miguel. Ahí hay bastantes mensajes de agradecimientos de los participantes. Silvia, no sé si estás presente, si querés hacer la pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por tan buena exposición que hizo. La verdad que muy agradecida. Bueno, y mi pregunta tiene que ver que si la neurociencia en la educación tiene que estar en la formación de los docentes, ¿no? Que esta nueva disciplina que está abordándonos y que nos está tan nueva, y bueno, quería saber su opinión, ¿cómo lo considera? Lo considero muy importante, porque hay que saber qué pasa con los procesos de aprendizaje, y la neurociencia nos puede ayudar. Bien es cierto que no todos los libros, yo he leído muchos sobre esta cuestión, no todos son iguales y no todos son buenos. En la editorial Homo Sapiens he leído, donde yo publico, he leído un excelente libro sobre esta cuestión que se titula Neurociencias para Educadores, de Lucas Raspal. Entonces, respuesta simplificada. Sí, es muy importante. Sí deberíamos tenerlo en cuenta en la formación inicial. Sí deberíamos tener en cuenta también en la formación inicial la formación emocional de los docentes. Pero, por supuesto, el aspecto científico de la neurociencia nos puede aportar muchas cosas. Pero a los que ya estamos en la práctica, cuidado, porque no todo lo que se ha puesto en divulgación
no todo tiene calidad y algunas cosas son muy poco aprovechables. Sí, pero con cuidado ahora. Sí, en la formación inicial, sin duda. ¿Vale? Muchísimas gracias. La verdad que es un tema interesante y que a mí me preocupa, porque el año pasado también fui profesora de una cátedra de prácticas, de egresados casi, y de residencias, y bueno, esto de poder que ellos transmitan, ¿no? Y las formas de transmitir los contenidos, y bueno, la forma de enseñar. Bueno, descubrí que este tema de la neurociencia tiene mucho que ver en esto de la formación. Y bueno, la verdad que me interesa mucho el tema como para que esté en la formación, esa materia, que esté en las carreras de terciaria. Bueno, Así, muchísimas gracias por su opinión. gracias a ti. Bien, sigue en la lista Daniela Ponce, de la EPA 2, perdón. ¿Estás, Daniela? Bien. Acá estoy. Buenas tardes, Miguel. Un regalo, como decía una compañera, escucharte. Tengo la suerte de ser profesora de convivencias y de evaluar sin tener que calificar con número. Es también un regalo. Y la pregunta tiene que ver con la educación emocional, porque es desde allí donde yo hago la evaluación de las y los estudiantes. Y la pregunta es, ¿qué opinás de que sea parte de la formación en las escuelas primarias y medias? La formación emocional, la educación emocional. Exacto. ¿No? Preguntas. Por supuesto, por supuesto. Mirad, en ese libro que acabo de publicar en el mes de mayo, Educar el corazón, los sentimientos en la escuela, planteo, como es lógico al empezar, las razones. ¿Por qué? ¿Por qué? Es importante. Después habrá que saber cómo, pero primero habrá que estar convencido de por qué. Y yo digo ahí que es fundamental para el desarrollo integral de la persona. La escuela ha sido casi siempre el reino de lo cognitivo, no ha sido casi nunca el reino de lo afectivo, ¿no? Pero estamos hechos de emociones, de sentimientos, y la felicidad del ser humano arraiga fundamentalmente no en lo que tiene, no en lo que sabe, no en lo que posee, sino en cuáles son su mundo emocional, sus sentimientos. Y yo digo que no hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices. ¿Y dónde arraiga esto? Pues en la educación emocional, lo cual significa cultivar la autoestima, identificar las emociones, expresar las emociones, lo cual significa aprender convivencia, aprender ciudadanía, vivir la sexualidad, superación de los fracasos, tener habilidades para la vida, para la comunicación. Pero hay una cuestión que algunos objetores de estas cuestiones es, no, es que el currículum es de matemáticas, de geografía, de historia, de francés, pero es que cuando el constructivismo dice ¿qué tiene que darse para que haya aprendizajes significativos, aprendizajes relevantes en el currículum? Pues dice, tiene que haber rigor interno, lógica interna en el conocimiento, lógica externa que case con lo que ya sabe el que va a aprender, pero dice una cosa fundamental, disposición emocional para el aprendizaje. Porque el verbo aprender como el verbo amar no se pueden conjugar en imperativo. Entonces, para los que defienden el aprendizaje de la matemática, es que el desarrollo emocional es fundamental. Porque algunas veces parece que esas tareas son una distracción del currículum. Y son aprendizajes que sirven al currículum de manera esencial. Y esto tiene que ver también con lo que yo antes apuntaba, acabamos de leer, de releer la formación emocional de los docentes, y yo creo que es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Y esto también planteo en el libro cómo se puede desarrollar en la escuela como institución, ojo, el desarrollo emocional en la escuela como institución y el desarrollo emocional en las aulas.
Y planteo algunas experiencias concretas. Por ejemplo, propongo que haya en las aulas una libreta de los sentimientos, en que los niños escriben, no de cuánto saben de matemáticas, de química, de física, escriben qué me ha pasado, qué he sentido. Y yo he practicado esa actividad. Recuerdo un día que, ¿quién ha escrito en la libreta de los sentimientos? No, pues yo he escrito. ¿Qué has escrito? Pues que cuando yo voy con mis amigos para la casa después de la escuela, pues ellos se apartan, me excluyen, hablan de sus cosas y después me llaman y yo me siento muy triste, me siento, bueno, y trabajábamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y los niños decían, pues claro, es lógico que se sienta triste si la excluyen. Entonces, ¿por qué no hablan ellos solos y después de que no estén con ella? Y uno de ellos dijo, es que yo no sabía que ella se ponía triste, y así sucesivamente. Y fundamental, en todos los niveles, Pero para ello deberíamos propiciar una buena formación emocional nuestra. Más cosas. Bien, gracias Miguel. Ahí Verónica Valenzuela, ¿estás presente para realizar tu pregunta? Verónica, y si no... Sí, sí, si no lee la carta a la consulta de él Verónica. dice, la afirmación. Para el aprendizaje de un área es necesario enseñarle a leer y a escribir esa asignatura. ¿De eso se trata repensar la evaluación formativa? No, repíteme la pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Sí? tardes. Buenas. Disculpen, pero justo había salido a comprar y estoy escuchándolo y no me quiero perder nada. Desde ya muchas gracias por el espacio y que todos puedan y todas podamos participar de esto, más que a la gente del interior que nos cuesta muchísimo conseguir formaciones gratuitas, o por lo menos esto de conversar puntos en común, ¿no? Me parece súper importante y lo valoro y lo celebro. Y un placer conocerlo, profe, la verdad que es un orgullo esta experiencia. Mi pregunta tiene que ver con esto, una formación que ya hace tiempo la veníamos teniendo desde la Universidad del Comahue, con un doctorado en física y en química y matemática. Entonces, una profe, una doctora en química, nos planteaba esto, que realmente para que el chico comprenda, hay que enseñarle a leer y escribir la asignatura. De nada sirve que el profe de lengua le enseñe a leer y escribir cuando no sabe leer y escribir química, o historia, o algo de eso. Y esto me parece que es un punto importante para empezar a hablar de una evaluación formativa. No sé si estoy en lo correcto o no. Pues a mí me parece que es muy importante, porque esas son tareas básicas del aprendizaje. Algunas veces los fallos del aprendizaje vienen por ahí. Antes insistía yo en la importancia de la escritura para la comunicación, para la comprensión de nuestras tareas y para la difusión de innovaciones. Pero lo veo también importante para el aprendizaje. El ser hábiles lectores que comprenden y hábiles escritores. Y algunas veces yo tengo, mira, en mi blog hay algún artículo que se titula La pasión por la escritura, y sobre lectura hay así como 7 o 8 artículos por la importancia que yo le doy sobre el arte de escribir, sobre el arte de leer. Considero muy importante la pregunta que tú haces, la subrayo completamente, porque muchos problemas, primero, en 2 aspectos, muchos problemas de la comprensión nacen por una deficiente capacidad lectora y por una deficiente capacidad de escritura. Pero después hay otra cosa, el disfrute de los aprendizajes, porque no es solamente un aprendizaje laborioso, arduo, costoso, terrible, sino el poder disfrutar, porque aprender es apasionante. Y mira, como me has preguntado sobre leer y escribir, permíteme un minuto para compartir contigo una preciosa experiencia sobre esta cuestión, que tiene que ver con algo, no me ha dado tiempo a plantearlo, que yo insisto mucho, y también tengo un artículo en el blog, que es la lógica de los evaluados. La lógica de los evaluados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros
cuando evaluamos, esperamos la respuesta que nosotros consideramos las adecuadas, pero que el alumno, por otro camino, el evaluado, la evaluada, por otro camino, busca otro tipo de respuestas. Hace poquito a un niño le preguntaban si tenemos 5 naranjas y hay 10 personas, ¿qué tenemos que hacer para que lleguen a todos? Y el niño contestó, jugo, jugo. No esperábamos eso, esperábamos partirlas por la mitad y dar media a cada uno. Pero el niño, para que todos compartan las naranjas, dice jugo. Con respecto a la lectura y la escritura, contaba yo hace poco que una maestra le dice a un niño, ¿tú sabes leer? ¿Leer? Y el niño dice, no, leer no sabo, no sabo. Bueno, ¿y escribir? ¿Sabes escribir? Sí, escribir sí. Bueno, y le da una hoja y dice, escríbeme algo. Y el niño escribe, llena la hoja de garabatos, y cuando acaba le da la hoja a su profesora, y la profesora dice, ¿me quieres leer lo que has escrito? Y el niño dice, no, ya le he dicho que leer no sabo. Claro, sabe escribir, ¿no? Pero ya le ha dicho previamente, es su lógica, su lógica. Así que, vuelvo a tu pregunta, tajantemente sí. Y es muy importante que para saber escribir sepamos hacerlo nosotros y sepamos disfrutar haciendo. Y seamos lectores apasionados. Uno de los artículos que sobre este tema. Vos sabés que... disculpe, Dora, disculpe, tiene que silenciar el micrófono. Disculpe, Miguel. Un artículo se titula ¿Qué sería de mí sin la lectura? Otro se titula Leer da sueños. Otro, si no leo, me aburro. Y hay que apasionarse por estas tareas para poder contagiar ese entusiasmo y que los alumnos también se apasionen por ellos como un elemento fundamental del aprendizaje. Más cosas. Muchas gracias, profe. La verdad que eso último es algo que también creo que debemos plantearlo desde nuestras prácticas docentes, el ver que los chicos nos vean a nosotros que leemos, ¿no? Esto de citar libros, convocarlos, desde la lectura de algún autor en particular, desde un cuento. No es necesario estar en la hora de literatura para leer un cuento. Entonces me parece genial esto. Muchas gracias, profe. La verdad que ha sido un gran aporte para mí. También en el blog hay un artículo que se titula Saber contar. Saber contar. Más cosas. Bueno, ahí vamos a ir cerrando, vamos tomando algunas preguntas. Cecilia González, si querés comentar la tuya, acerca de la evaluación a nivel institucional. Y luego, hago este paréntesis, Gerardo, si querés levantar alguna intervención de Facebook, luego de la intervención de Cecilia. Bueno. Okay. Cecilia González, ¿está? Hola, buenas tardes. Sí. Un placer escucharlo. De verdad que hace mucho tiempo que lo sigo, he estudiado mucho con sus aportes. Y mi pregunta iba específicamente a una evaluación, digamos, que yo pienso que se tiene que hacer a nivel institucional, si a usted le parece, para justamente rescatar todas estas experiencias de aprendizaje que estamos atravesando también nosotros docentes, porque yo creo que toda esta situación nos ha llevado, creo que usted lo está acentuando, a aprender de una manera diferente, porque el hecho de tener que enseñar en este contexto nos está haciendo a nosotros aprender otro lenguaje, y en el cual yo pensé en algún momento que los alumnos a nivel tecnológico nos podrían ayudar un poco más. Sin embargo, me di cuenta que si bien saben usar la tecnología,
falta esto de la interpretación y la comprensión del por qué utiliza estas herramientas. Entonces ella también es un nuevo aprendizaje para ellos que lo están haciendo junto a nosotros. Y mi pregunta puntual era si esta evaluación a nivel institucional la tenemos que realizar todos los actores institucionales y el equipo directivo como orientadores de todos estos procesos. Bueno, hay muchas preguntas en tu pregunta. Una de ellas relacionada con el papel de los equipos directivos, de los orientadores. Yo tengo un libro en Homo Sapiens titulado Las feromonas de la manzana. Las feromonas de la manzana. ¿Por qué? Porque si tú metes una manzana en una bolsa y frutas verdes, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa de las feromonas. Es decir, que aquella dirección es educativa en la medida que hace crecer a la comunidad, que hace desarrollar a la comunidad. De modo que frente a directores tóxicos o a profesionales tóxicos estarían los educativos que hacen desarrollar a la comunidad. Desde la concepción de la institución como una unidad funcional de planificación, de intervención, de desarrollo, de innovación y de evaluación. ¿Qué duda cabe que estas experiencias que estamos haciendo, muchas veces impulsados por una necesidad que se nos ha sobrevenido, sin preparación, sin muchas condiciones, en dificultades muy adversas, con un trabajo triple de lo que hacíamos antes, nos va a permitir aprender, pero solo si somos inteligentes, porque no toda experiencia se convierte en sabiduría. Hace falta reflexionar con rigor, hacer humilde autocrítica sobre nuestras prácticas anteriores, reconocer las dificultades. A mí me preocupa mucho más el analfabetismo pedagógico que el analfabetismo digital, porque el segundo se corrige muy fácilmente cuando el primero no existe. Y también los alumnos nos pueden enseñar. El primer libro que escribí se titula Yo te educo, tú me educas. Y también podemos aprender, aparte de lo que estamos haciendo en la enseñanza, de lo que nos está sucediendo. Leer en el blog La cruel pedagogía del virus. Hablo de 12 lecciones que podemos aprender. Probablemente hay muchas más. De modo que podemos salir enriquecidos, salir fortalecidos por la adversidad que estamos viviendo, por la crisis que estamos viviendo, sanitaria por una parte, económica por otro, o podemos salir destruidos. Y mirar, en el libro La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula, es un libro de fábulas para la escuela, da título al libro una de las fábulas, que es la estrategia del caballo. Una familia tiene un caballo, el caballo se pierde, después de una larga búsqueda lo encuentran caído en un pozo, el pozo es muy profundo, la familia es muy pobre, el caballo es muy viejo y deciden no sacarlo. Y van con palas a enterrarlo, echan tierra sobre el caballo, cuando el caballo siente la tierra en los lomos la sacude violentamente, cae a sus pies y el caballo sube de nivel. Le siguen echando tierra, cae a sus pies, cuando la sacude con los lomos sube de nivel. En lugar de quedarse impasible lamentando que va a morir ahogado o sepultado, él sacude la tierra, cae a sus pies, sube y sale trotando en libertad. De modo que aquellas paladas de tierra que pretendían ser su sepultura, él las convierte por su estrategia en una escalera para la liberación. Va a haber gente que cabe pozos en vuestra vida profesional. En estos tiempos va a haber gente que los cabe. Va a haber gente que eche tierra sobre vuestras espaldas. Va a haber. Pero a vosotros nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo. Nadie os la podrá arrebatar. Y a mí me parece que es muy importante esa capacidad de superación de las adversidades, de respuesta a nuevas situaciones imprevistas, nunca soñadas, a las que tenemos que hacer frente. Y tengo que felicitaros, como felicito a los docentes del mundo, por el esfuerzo que estamos haciendo, como os decía, para salvar a la humanidad
de la ignorancia, de la injusticia, de la pobreza, de la incultura. Y nosotros yo creo que somos los verdaderos héroes de la pandemia. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. He visto escrita una pregunta que me hablaba de las cuestiones de género y tengo que brindar este libro del año pasado contra el sexismo, textos y prácticas por la igualdad para la escuela y para el aula, o porque no tengo tiempo, es un tema que me apasiona desde hace muchos años. En el 84 escribí el primer libro en España, Coeducar en la escuela por una enseñanza no sexista y liberadora. Me parece que es una cuestión de una enorme importancia. Bueno, gracias Miguel. Ahí vamos a ir cerrando con un tema del horario, que ya nos excedimos un poco. Sí queríamos comentarles que vamos a organizar otro encuentro para compartir unas actividades acerca de evaluación, así que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir dialogando y podemos retomar varias de estas preguntas que fueron realizando. Yo os había pedido 2 minutos para hacer un regalo. Ah, bueno. Cierto. Han sido muy generosos los que han asistido, los que han tenido incluso una pequeña prórroga de un cuarto de hora, lo que habíamos previsto, pero solo son 3 minutos que os voy a robar para haceros un pequeño obsequio de gratitud. Es contaros una historia que es la historia de la manzana que soñaba con ser una estrella. Había una manzana que estaba muy poco resignada a su condición de manzana porque veía que las estrellas tenían luz y ella estaba siempre apagada. Y no estaba nada resignada a su condición de ser manzana. Cuando el viento soplaba, la manzana que soñaba con ser una estrella le preguntaba al viento: ¿y las estrellas están quietas o se mueven? No, decía el viento, viajan a grandes velocidades. ¡Ay, qué suerte! ¿Por qué no soy una estrella? Y cuando los pájaros se posaban durante el día, la manzana que soñaba con ser una estrella preguntaba a los pájaros: ¿de día las estrellas son retiradas y las colocan por la noche? No, de día están tan bien, como la luz del sol es más fuerte, no se las ve. Un día sale una familia al campo, se cobija por azar debajo del manzano. En los preparativos de la mesa, las sillas, alguien choca contra el tronco y la manzana que soñaba con ser una estrella cae al suelo. El niño de la familia que está jugando por allí, corriendo, la ve y dice: papá, mamá, una manzana, está madura, ¿la puedo comer? Sí, la puedes comer, ya hemos terminado, ya puedes tomarla de postre. ¿La puedo partir? Claro, puedes partirla. Y le dan un cuchillo. No te cortes, ten cuidado. El niño parte la manzana no del rabo al hoyo como solemos partirlas siempre. La parte en sentido transversal. El niño parte la manzana con su cuchillo en sentido transversal. Y al partir la manzana el niño grita, sorprendido: papá, mamá, una estrella de 5 puntas. Y la manzana descubre la voz del niño que eso que soñaba que estaba tan lejos lo tenía en su interior, lo tenía en su corazón. Queridos colegas, esta es la tarea de la educación. Ayudar a descubrir que esa estrella de la felicidad que buscamos tan lejos a veces, en el dinero, en la fama, en el poder, en el prestigio social, en las cosas, en la droga, ayudarles a descubrir a nuestros alumnos y alumnas que esa estrella de la felicidad, como le pasó a la manzana, la encontrarán nítida, perfecta, en el fondo de su corazón, en su interior. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Qué maravilla. Muchas gracias por estar hasta el final. La verdad fue increíble. Muchísimas gracias. Un placer. Estoy muy agradecido por vuestra invitación. Gracias. Te hemos leído, pero la verdad que como escucharte no hay. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Un honor. Compañeros, compañeras, no sé si se me escucha bien, tengo un problema ahí con la cámara. Mi nombre es Silvina, como dije al principio. Nada, un espacio para poder pensar las prácticas. Vamos a seguir en contacto con aquellos que tengan
el interés de la certificación y nada, que nuestras prácticas están atravesadas de concepciones teóricas y es fundamental poder pensar y tomar conciencia sobre eso, sobre todo atravesado por lo político, por lo ético, por el contexto. Así que lo interesante es poner en tensión y sobre qué concepciones queremos repensar. Así que muchas gracias, Miguel, por haber aceptado la convocatoria y para todos los compañeros y compañeras que estuvieron hasta tan tiempo, que sabemos que en este contexto no es menor que estemos participando en espacios que creo que nos permiten encontrarnos, repensar y poder hacer redes. Así que nada, seguimos en contacto y muchas gracias a todos y a todos, a TEN Capital por acompañar, por supuesto. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo sigue, Silvi, esto? Vamos a comunicarnos por el correo de Bellas Artes Extensión, donde hay una actividad propuesta por las compañeras Lorena y Carolina, y ahí están todas las cuestiones que vamos a tener en cuenta para poder hacer la certificación para aquellos y aquellas que estén interesados en tener la certificación de este encuentro. Pero va a estar la información vía mail, y si no, se comunican en los contactos que tenemos de la página de la Escuela de Bellas Artes. Y el próximo miércoles nos encontramos de nuevo, ya vamos a hacer circular el flyer, la invitación y la próxima inscripción para una nueva charla dentro del mismo ciclo, para seguir profundizando evaluación y tiempo. Exacto, así es, sí, no sabía quién estaba hablando por ahí. Nada, todo lo que estamos viviendo, la virtualidad, la verdad que es otro mundo que hace que nos pensemos desde otro lugar, pero lo más interesante es poder pensar las alternativas y todo lo que esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa, sobre nuestras propias prácticas. Así que creo que quienes nos estamos tomando ese desafío de poder estar presente en la educación pública, me parece que la verdad que es más que felicitar. Así que, bueno, nuevamente, gracias. Y bueno, gracias por que son ya creo las 11 de la noche, Miguel, allá en España. Las Creo, 11. no sé, ¿cuánto? Las 12. Las 12, bueno. Gracias también por eso, así que estamos en contacto. Perdón, Silvia. No, avisarles que en el chat Caro dejó un link, que es un link de Drive, donde está cargada la bibliografía para quienes decidan realizar el trabajo, ¿sí? Igual en el email también se los vamos a colocar. Bien, muchísimas gracias a todos, todas y todes por este espacio. Justamente vamos a seguir los detalles técnicos de la actividad a través de los canales institucionales, así que con eso no hay ningún inconveniente, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Y bueno, también invitarles, en la ESBA estamos en un ciclo de conversatorios que ya iniciamos desde antes del receso, y invitarles a quienes estén interesados al que va a ser mañana, que lo tenemos ya, se llama Repensar el hacer escénico desde la perspectiva de género, y vamos a estar dialogando con la colectiva Actrices Neuquén, así que esa es la próxima invitación para quienes se quieran sumar, y desde ya agradecerle, Miguel, no hay palabras, la verdad que explota el chat, y yo quería hacer una última cuestión más cholula, que si quieren activar las cámaras, y nos sacamos unas fotos de esta nueva normalidad. Así que ahí vamos a ir haciendo capturas, ténganme paciencia. Todavía somos muchos en el chat. Ahí vamos, una más. Ahí estamos, muy bien. Eso es para las redes. Así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, Miguel, sigo en contacto por correo, apenas terminemos ahora de realizar la actividad. Así que bueno, nuevamente muchas gracias. A Ceci también, ahí que arrancamos este trabajo de los conversatorios. Así que, bueno, nada por ahora. Muchas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.
Adiós a vosotras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos profe. tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Queremos ir. Gracias.